Si estás buscando un equipo competitivo para jugar el juego de Pokémon Rojo Fuego, quédate en este video que aquí te voy a enseñar el mejor equipo competitivo para jugar y pasar la historia tranquilamente en Pokémon Rojo Fuego. Además te voy a mostrar los 6 mejores Pokémon para también avanzar en la historia mucho más rápido. Lo primero que vamos a tener que hacer es elegir el inicial para avanzar en nuestra historia y para hacerlo un verdadero competitivo. De los 3 iniciales de Kanto vamos a elegir a Bulbasaur porque evoluciona más temprano que Charizard y Blastoise y nos va a servir mucho más en la aventura, como por ejemplo contra Mystic y contra Brock y contra Surge. Además de ser un Pokémon que puede tanquear muchísimo gracias a su salud y su defensa, y nos va a servir muchísimo en la liga Pokémon. El siguiente Pokémon lo encontramos al principio de la aventura, que va a ser Nidoking, así que lo vamos a capturar ahí al principio de nuestra aventura. Nidoking nos va a servir muchísimo ya que sus estadísticas tienen muchísimo ataque, además de que en la aventura nos van a dar muchísimas MT en las cuales este Pokémon puede aprender casi todas estas MTs. Además que podremos tener un Nidoking antes de llegar a la segunda medalla, ya que lo podemos evolucionar con la piedra lunar para llegar a su última evolución. El siguiente Pokémon que nos puede servir para nuestra aventura son 2, pero ustedes tienen que elegir uno. Yo me voy a quedar con uno de estos 2, ustedes eligen uno. Uno de ellos son Raichu o Jolteon, 2 Pokémon de tipo eléctrico para poder avanzar en nuestra aventura. En este caso, por un pelín me voy a quedar con Jolteon, ya que tiene mucha más velocidad y ataque, que nos va a ayudar muchísimo en la aventura, ya que nos vamos a encontrar muchos Pokémon de tipo volador y tipo agua. Además que en la liga Pokémon este Jolteon va a ser esencial para poder pasarla y ganarla. Uno de los siguientes Pokémon que vamos a necesitar para avanzar en nuestra aventura y tener un equipo muy competitivo, sin duda va a ser Lapras. Nos va a ayudar muchísimo en la aventura, ya que tiene muchísima salud y defensa y puede aprender ataques de tipo psíquico, además como el agua y hielo. Además de contra Lance, va a ser uno de los Pokémon más importantes de nuestro equipo por sus ataques de tipo hielo, ya que el Lance tiene Pokémon de tipo dragón. De opción bonus contaremos también con Gyarados, que puede aprender ataques de tipo hielo. Punto menor que no puede aprender ataques de tipo psíquico como Lapras, pero también lo podemos tener en cuenta para tener un equipo bastante competitivo. Mi quinto Pokémon no será ningún tipo volador, se puede meter un tipo volador claramente porque es muy bueno como Dodrio o Aerodactyl, pero nos dan al final, Aerodactyl nos da al final del juego, así que en este puesto se va a quedar Alakazam. Contaremos con Alakazam con muchísimo ataque en especial y velocidad. También es considerado uno de los mejores Pokémon, solamente debajo de Mewtwo. Además que tendremos ventajas sobre Pokémon de tipo lucha, veneno, etc. Ya sabes, si no quieres tener un Alakazam en tu equipo, en el top 5 puedes poner un Dodrio o también un Aerodactyl, pero el Aerodactyl te lo dan al final del juego, casi a lo último, así que no es tan conveniente. Y en el puesto 6 de nuestro top de los mejores Pokémon para llegar a ser competitivos y ganar la liga y pasar la historia súper fácil está Snorlax. Snorlax y Nidoking en este equipo tomarán una función parecida, que van a poder aprender todas las MTs o casi todas las MT que se encuentran en el juego de Rojo Fuego. Además de contar con una muy buena defensa, muy buena salud y muchísimo ataque para enfrentar la liga Pokémon, nos va a servir sin ningún tipo de dudas. Hay que tener cuidado con su velocidad, ya que nos agarra un Pokémon rápido y estamos jodidos, así que tengan en cuenta eso. Otro punto en contra es que tienen que tener cuidado contra Bruno, ya que es tipo lucha, pero contra el resto de los entrenadores le va a servir muchísimo. Y ya estaría, este sería mi top 6 mejores Pokémon para ganar la liga, pasar la historia súper rápido y tener un equipo competitivo. Si te gustó el video, ya sabes, puedes dejar tu like, suscribirte al canal que estamos empezando nuevamente, me ayudas un montón. Y también voy a estar leyendo en los comentarios el equipo que tú crees que es el mejor en Pokémon Rojo Fuego. Mi recomendación para Pokémon Rojo Fuego y pasar todo es esta, así que espero y te ayude muchísimo. Ahora sí que sí, me despido, nos vemos en un próximo video. Chau chau.